Bienvenidos a Mi Testimonio, el programa televisivo de la Fundación El Resplandor de tu Gloria. En este día tengo unos invitados muy especiales. Ellos son el pastor Luis Carlos Rojas y la pastora Gloria Rodríguez. Pastor, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestro programa. Buenos días, contento y agradecido con ustedes por esta invitación. Claro que sí, qué rico tenerlos aquí, pastora Gloria. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, y hoy vamos a hablar de un tema de mucho interés. Vamos a hablar sobre la problemática de los hijos, de las familias, de las parejas pastorales. Pastora Gloria, yo quiero que nos cuentes el testimonio de lo que le ocurrió a tu hija cuando era apenas una adolescente. Sí, nuestra hija cuando tenía entre 14 y 15 años, por malas amistades que consiguió, cayó en el mundo de las drogas. Y nosotros nos dimos cuenta prácticamente hasta los 16 años porque la psicóloga del colegio donde estudiaba nos llamó, nos contó y pues nos confrontó con el tema y nosotros muy poco del tema, no teníamos muy en claro muchas cosas. No, claro, es que cómo le va a caer eso a un papá, como un baldado de agua fría. Sí, así es, o sea, nos quedamos como pasmados, pero teníamos que buscar soluciones. Entonces nos pusimos de acuerdo qué vamos a hacer, cómo la vamos a confrontar, porque teníamos en claro que para que ella saliera de eso, tenía ella que buscar ayuda, no podíamos obligarla. Pero ella de todas maneras todo el tiempo les ocultaba las cosas. Todo el tiempo nos ocultó, nosotros sí vimos cambios en ella, pero uno como papá ve lo que quiere ver. Pensaban que estaba muy juiciosa en el colegio y muy juiciosa. No, no estaba ni juiciosa en el colegio ni juiciosa en la casa. Lo que pasa es que nosotros pensábamos que era la rebeldía normal de la adolescencia y resulta que no, era más que eso. No. Y los llaman del colegio y ¿qué les dice la psicóloga? Nos dice que nuestra hija le había ido a buscar, que le había ido a pedir ayuda porque quería salirse del mundo de las drogas donde se había metido. ¿Y entonces ustedes qué hicieron en ese mismo instante? Bueno, pues buscamos ayuda de personas que supieran del tema porque realmente nosotros no lo manejábamos. Buscamos la ayuda de un médico toxicólogo, fuimos, hablamos con ella, nos dijo que pues lo primero que había que hacer era un examen para poder saber qué consumía, qué cosas había consumido, qué cosas tenía en su organismo y que tenía que hablar con ella. Pues nosotros la llevamos un poquito engañada al tema porque pues ella nunca nos había hablado a nosotros, ella había hablado era con la psicóloga, a nosotros no nos había contado y nosotros le teníamos prometida una cirugía de nariz, entonces le dijimos que tenía que hacerse unos exámenes y ir a hablar con un médico, pero pues no le habíamos dicho qué tipo de médico. Ella sí, pues se hizo sus exámenes, ya cuando habló con la doctora ya se dio cuenta de qué era. Entonces una vez que habló con la doctora ya ella regresó a casa, ya nos enfrentó, ya nos contó, realmente nos contó a mí y al hermano porque el papá trabajaba en otra ciudad, entonces él viajaba y venía y iba y nos dijo que sí, ya que le habían dado una lista de centros de rehabilitación donde podía ir, entonces fuimos a buscar esos sitios, fuimos a varios, no fuimos a uno solo, fuimos como a unos 5 o 6 sitios a conocerlos, no es fácil para uno como papá. Es bastante complicado porque es pensar que vas a dejar a tu hija en un sitio que no conoces y que algunos se ven terribles, pero bueno. Claro que sí. Pastor, una preguntita. En estos casos en que los hijos de los siervos de Dios pasan por estas dificultades, hay muchas críticas. Generalmente las personas se comienzan atacando a Dios y de hecho pueden pensar hasta que esa persona, ese siervo de Dios, ese que está ahí puesto por Dios, no podría ni siquiera seguirle sirviendo a Dios porque su hijo está atravesando por esa situación. ¿Qué podríamos decirles a las personas? No, nosotros recibimos muchos ataques, hubo personas que nos dijeron que Dios les había dicho que teníamos que entregar la iglesia porque no éramos capaces de tener nuestra casa en orden, entonces que no éramos capaces con la iglesia y que Dios nos había ordenado que teníamos que entregar la iglesia, pero no, Dios nos dijo que nos amaba como éramos, que siguiéramos adelante y que teníamos que amarla hasta lo último con toda saciedad y Él abriría las puertas para que las cosas se fueran dando. Es indiscutible saber que como pastores, antes de ser pastores somos padres y todos los padres van a tener dificultades. No esperábamos esta situación tan compleja, tan dura para nuestra vida, pero gracias a Dios pudimos encontrar unas personas que nos ayudaran
para poder enfrentar esto de la mejor manera. Claro que sí. Pastor, yo quisiera que de pronto diéramos unas palabras porque probablemente algunas de las personas que nos ven están en este momento pasando por esa situación, aunque no sirvan a Dios. ¿Qué podrías decirles? ¿Qué deben de hacer? ¿Qué actitud deben tomar? ¿Cómo afrontar esta situación? ¿Cómo ayudar a sus hijos a salir de este problema? Bueno, en el caso de nosotros tomamos varias cosas y fue que buscamos unirnos como familia. Era claro que teníamos que mirar qué cosas estaban mal y que teníamos que corregir. Entonces buscamos la manera de ponernos de acuerdo todos, de orar mucho, para que cuando pudiéramos llegar a la confrontación con ella, ella pudiera aceptar la necesidad que tenía de salir de ese estado en que estaba. Buscamos también muchas personas que nos pudieran orientar, pero lo más tremendo es que por lo menos el 95% de las personas no tenían conocimiento de qué hacer. Fue muy complejo ir a los centros de rehabilitación que había porque realmente muchas veces salíamos y nos poníamos a llorar. Tremendo. Pastora, me contabas ahorita, hace un ratico, que pasó los días, pasaron 5 días, 10 días, 15 días y tu hija no regresaba a la casa antes de que pudieran brindarle alguna ayuda. ¿Y qué hacías? Yo generalmente en el día pues estaba muy ocupada con mi trabajo, pero en la noche me daba muy duro saber que mi hija estaba en la calle, que no quería regresar a su casa y pues que yo había levantado una princesa para que se me fuera para la calle, era muy duro. Entonces a mí me dio mucha angustia, la pasé muy difícil y cuando fue difícil Dios me apoyó en ese momento, porque si no, no hubiera sido capaz de vivir 15 días sabiendo que mi hija estaba en la casa, en la calle. Claro que sí. Vamos a ir a un corte de comerciales y ya regresamos a Mi Testimonio. Cuando volví a mi casa de la escuela, me pidieron mi dinero. Dije que no. Y todos mis amigos corrieron a sus casas. Tenían miedo de que también los fuera a golpear. Yo gritaba, pero no dejaba de golpearme. Siempre dijo que me iba a pegar. Nunca pensé que realmente lo haría. No sé qué hice, pero seguían pateándome. Me ataron y me arrastraron. Me quitaron mi dignidad. Ella dijo que me iba a dar una lección. Dijo que yo no hacía caso. No pensé que se enojaría tanto. La Fundación El Resplandor de tu Gloria es una organización sin ánimo de lucro dedicada a hacer la diferencia a favor de las familias desamparadas en la ciudad de Itagüí, Antioquia, desde el año 2017. Una de las bases fundamentales de la Fundación en el proceso de ayuda social es de brindar apoyo a los habitantes de la calle. Adicionalmente, nuestra Fundación busca apadrinar niños de escasos recursos pertenecientes a nuestros programas con el objetivo de suplir sus necesidades. A su vez,
con el fin de apoyar la educación de nuestros jóvenes y niños, hemos implementado en los colegios un proyecto de habilidades para la vida. La Fundación El Resplandor de tu Gloria tiene sus puertas abiertas. Y regresamos a mi testimonio y estamos hablando sobre la problemática de los hijos de los pastores. Pastora Gloria, cuando, listo, regresas, empiezas a mirar a tu hija en la calle, oras a Dios, ¿y qué sucede? Dios la regresó a la casa, entonces hablamos con ella, buscamos el centro de rehabilitación, encontramos una fundación, la Fundación Fundar de Bogotá, y este fue el sitio que ella misma escogió con compañía de su papá, que fueron los que realmente fueron y buscaron ese sitio. Allá la entrevistaron, le vieron que sí, que tenía la problemática, que podía asistir a ese centro, entonces tomó la decisión de que sí, que se iba a internar. Inicialmente la internada era 3 meses, iba a estar 3 meses interna allá recibiendo un tratamiento con psicólogos, psiquiatras, médicos, terapeutas, todo lo que se necesitaba para ayudarla. Ella sí entró, tuvo sus momentos donde me quiero ir, aquí no me quiero quedar, nos tocó a veces irnos a nosotros y dejarla allá para que la volvieran a convencer de que no, que siguiera adelante, porque pues tiene momentos difíciles, no es tan fácil, ellos tienen que pasar por un proceso de desintoxicación que es complicado, es con medicamentos porque su cuerpo se ha acostumbrado a unas drogas y la falta de esas drogas hace que su cuerpo se desestabilice, entonces pasa por un tratamiento fuerte. Nosotros 2 pegados de Dios en oración, también pasamos por el centro de rehabilitación porque pues como papás y como familia teníamos que pasar todos por ahí, aprender a conocernos nuestras falencias, aprender a conocer las de nuestra hija y aprender a valorar nuestras fortalezas y las de ella. Entonces todos pasamos por esto. Claro que sí. Pastor, ¿cómo intervino Dios en este asunto? Bueno, desde un comienzo intervino Dios cuando ella va donde la psicóloga y le pide ayuda. La psicóloga le cuenta al rector y el rector nos cuenta a nosotros, hasta ahí hubo otra parte que había mucha dificultad en ese momento económica y Dios nos abrió las puertas para que el toxicólogo la atendiera sin que le cobrara, eso fue algo muy hermoso. Vimos la mano de Dios en cada proceso, cuando nosotros escogimos el centro de rehabilitación, oramos y le pedimos al Señor que la convenciera de ese centro sin que nosotros le dijéramos nada, la obligáramos a ella. Y cuando la llevamos a varios centros y la llevamos a ese, ella dijo, no, yo quiero ese centro de rehabilitación. O sea, como que aparentemente ella escogió, pero realmente Dios era el que había escogido ese centro de rehabilitación. También Dios facilitó unas terapeutas, unas personas muy bien preparadas para el manejo de eso, porque hay que saber llevar las cosas de varias maneras. Y también Dios allá sanó el corazón de mi hija porque ella vivía con mucho dolor contra mi vida y yo era como muy rígido con ella en las normas y tuve que pedirle perdón, tuve que reconocer que ella era la hija que más se parecía a mí, convencerla que estaba cometiendo los mismos errores que yo cometí con mi papá. Y también vimos la mano de Dios porque Gloria sufrió de una manera muy dura, muy cruel, porque ella se colgaba de la ventana y duraba hasta las 3, 4 de la mañana suplicándole a Dios que le trajera a su hija. Tremendo. Pastora Gloria, de qué manera influencian las malas amistades nuestras vidas? Bueno, ese fue el gran problema de nuestra hija. Nuestra hija desafortunadamente en el colegio lograba hacer amistades con las personas de pronto no más positivas, sino con como los polos muy negativos. Ella tenía en su idea que iba
yo creo, a convencer a todo el mundo de que fuera bueno en la vida, pero se dejó fue convencer ella de los demás. Se dejaba arrastrar. Se dejaba arrastrar, sí. Aun cuando de pronto su idea inicial era positiva, se dejaba jalar de los demás y terminaba haciendo las cosas que no debía hacer. Y una mala amistad sí lleva por el mal camino a nuestros hijos. De las cosas que tuvo que aprender en el centro de rehabilitación fue que tenía que renunciar a todos esos malos amigos, a esas personas que no le aportaban nada a su vida. Desafortunadamente muchas de las personas que de pronto ella quería en su juventud se fueron ahí en ese espacio. Claro que sí. Y hay un versículo que me trae a memoria el Espíritu Santo y es, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y cuando generalmente nos inmiscuimos con personas que, digamos, nunca han tenido buenas costumbres, van a hablar de alguna manera que van a corromper las nuestras. Entonces también, si eso es lo que estás viviendo en tu casa, en tu familia, si sientes que te estás hundiendo de pronto en las drogas, en el alcohol, en todo este tipo de problemáticas, también hay que examinarnos con quién estamos hablando, con qué personas nos estamos relacionando. No significa que las personas sean buenas o malas, simplemente que hay personas que no van a aportar a tu vida cosas positivas, sino que antes pueden dañar lo que tú has hecho. Entonces, hay una invitación muy especial, es a examinarnos, a que cada día podamos mejorar y que si podemos aportar un granito de arena para ayudar a otros es muy importante, pero sin dejarnos arrastrar. Pastor, ahorita decías algo y decías, mi hija también se dejaba arrastrar de esa música que oía. ¿Qué era lo que oía tu hija y cómo que la arrastraba? O sea, ¿qué era lo que pasaba? Bueno, ella leía, ella cantaba varias clases de música, rap, de esa música urbana, de canciones depresivas, todas esas cosas la afectaban mucho su psiquis. Entonces formaba parte como de un ciclo que no se podía salir de ahí. Entonces habían cosas que se agregaba más, se juntaba con muchachos que les gustaba el licor, a veces tuvimos sorpresas de llegar a la casa de ella en la sala tomando, entonces tocaba tomar decisiones a veces y yo las tomaba y era radical y aquí se me van ya en este momento y ella se sentía atacada, dolida, pero eran las decisiones que yo creo que Dios me daba de acuerdo a los valores que teníamos que tener en la casa y que en ese momento había que ser un poquito radical con eso. Claro que sí. Vamos a ir a un corte de comerciales y ya regresamos a Mi Testimonio. Cuando volví a mi casa de la escuela, me pidieron mi dinero. Dije que no. Y todos mis amigos corrieron a sus casas. Tenían miedo de que también los fuera a golpear. Yo gritaba, pero no dejaba de golpearme. Siempre dijo que me iba a pegar. Nunca pensé que realmente lo haría. No sé qué hice, pero seguían pateándome. Me ataron y me arrastraron. Me quitaron mi dignidad. Ella dijo que me iba a dar una lección. Dijo que yo no hacía caso. No pensé que se enojaría tanto. La Fundación El Resplandor de tu Gloria
es una organización sin ánimo de lucro dedicada a hacer la diferencia a favor de las familias desamparadas en la ciudad de Itagüí, Antioquia, desde el año 2017. Una de las bases fundamentales de la Fundación en el proceso de ayuda social es de brindar apoyo a los habitantes de la calle. Adicionalmente, nuestra Fundación busca apadrinar niños de escasos recursos pertenecientes a nuestros programas con el objetivo de suplir sus necesidades. A su vez, con el fin de apoyar la educación de nuestros jóvenes y niños, hemos implementado en los colegios un proyecto de habilidades para la vida. La Fundación El Resplandor de tu Gloria tiene sus puertas abiertas. Cable Mío te ofrece la mejor programación a un menor costo. Más de 70 canales para el disfrute de toda tu familia. Deportes, películas, infantiles, nacionales, musicales, variedades y religioso. Afíliate ahora mismo. Bueno, y regresamos a mi testimonio y seguimos hablando sobre la problemática de los hijos de los pastores. Pastora, una preguntita. ¿Cómo puede llegar un hijo a manipularnos a nosotros? No, es muy fácil, o sea, los hijos aprenden a conocer el corazón de sus papás, aprenden a conocer a sus papás y aprenden a saber hasta dónde nosotros damos y no damos, ¿sí? Entonces, pues la codependiente de esta relación fui yo. Yo de alguna forma le facilitaba a mi hija, ¿por qué? Porque le daba permisos, la dejaba ir, le daba dinero, o sea, yo consideraba que estaba en buenas cosas cuando ella estaba en asuntos que no eran. Yo, al estar ocupada, porque yo estaba trabajando, pues no me daba mucha cuenta de qué estaba haciendo, ni realmente quiénes eran sus amigos. Entonces, digamos que en esa parte yo me descuidé, no me di cuenta de con quién estaba, no me di cuenta de qué estaba haciendo, no me daba cuenta en qué gastaba su dinero. Es más, alguna vez le encontré marihuana en un bolso, pero pues como yo no la conocía, ¿sí ves? Entonces yo le decía, si ella me hubiera dicho que eso era cilantro picado, yo le creo, porque no tenía ni idea, yo no la conocía. Entonces también el desconocimiento nos hace débiles ante ellos. Claro que sí. Pastor, ¿qué deberíamos de hacer entonces en estos casos en que nuestros hijos muchas veces quieren usar la manipulación para hacer sus cosas? ¿Qué consejo le darías a los padres que están viendo este programa? ¿Cómo pueden ellos prevenir para que sus hijos no caigan en estos errores? Aunque sabemos que no podemos frenarle los procesos a nuestros hijos, pero ¿cómo podemos estorbarles un poquito? Bueno, yo creo que uno tiene que aprender a leer, ¿cierto?, los comportamientos que ellos tienen, porque ahí estaban las señales. Cuando Diana Paola entró al centro de rehabilitación y uno comienza a trabajar allá con la clínica, ellos le enseñan que hay unas características de una persona que consume, y de 15 características mi hija tenía 12. Nosotros las habíamos visto, pero en el fondo no las queríamos ver. ¿Recuerdas algunas de esas características para que los que nos ven, algunas, no estás diciendo ni en orden, pero te acuerdas de 2 o 3? A ver si ellos de pronto captan, a ver si de pronto sus hijos están cayendo también en eso. Son varias cosas. Uno, que comienzan a romper las normas. Otra, que nos da oír risa cuando alguien pasa comprando libros porque ya los vendía, ¿cierto? Otro era que decía que llegaba a tal hora y no llegaba a la hora que era. Otro, que no quería cumplir sus compromisos. Otro, mucha rebeldía, mucho irrespeto. Él no quería nada con Dios. O sea, son demasiadas cosas y nosotros las íbamos pasando como por alto. No es esto, lo vamos a sacar en oración, vamos a hacer tal cosa, vamos a ser más condescendientes, vamos a comprender más. Pero no, en ese momento... Ya que dices que vamos a actuar solamente, que vamos a hacer solamente en oración, ¿es necesario también que actuemos? Sí, claro.
Actuar verdaderamente en oración, con una oración de guerra, con unos propósitos, pero también hay que revisar las normas de las casas y luchar por esas normas, porque ellos las han quebrantado hace mucho rato, pero uno piensa que están bien. Entonces uno tiene que eso. Hay una cosa muy fundamental que en ese momento estábamos pasando y era que teníamos una crisis matrimonial. Y entonces no estábamos de acuerdo con mi esposa en muchas cosas. Y eso lo aprovecharon los hijos de una manera impresionante, los afectó, los dañó. ¿Por qué? Porque entonces si yo no le daba permiso, entonces la buscaba para que ella le diera permiso y viceversa. Y eso hacía que ella terminara haciendo lo que quería. Claro, generando primero división entre los padres para poder hacer de las suyas. Pastora Gloria, ustedes hoy por hoy, ¿cómo sienten que está su hija? Bueno, ella después de que pasó por el centro de rehabilitación, realmente no estuvo 3 meses sino 6, porque ella salió cerca, como en octubre, cerca de diciembre, y ella en diciembre quiso volver allá, estuvo 3 meses más. Después de eso, pues esto ya es un proceso donde ella sigue su vida, pero sigue su vida sabiendo que tiene que tener cuidado con ciertos límites, que ella no se puede dar muchas libertades. O sea, ella hoy en día no se puede tomar un trago de licor, ella no puede estar en sitios donde haya personas consumiendo, ella tiene que evitar las amistades que no le convienen. O sea, entendió y aprendió a conocer muchas cosas de sí y aprendió a saber hasta dónde podía llegar, porque esos límites eran lo que ella no tenía. Claro que sí. Bueno, pastor, yo quisiera que hiciéramos una oración por las personas que en este momento tienen este tipo de luchas con sus hijos. Cómo Dios puede respaldar y ayudarnos y levantarnos. Así que ora por ellos para que Dios les ayude. Bueno, una cosa muy importante en estas dificultades tan grandes es que a nosotros nos tocó confiar más en Dios. Yo quiero resaltar eso porque eso es determinante, porque si usted no confía en Dios, van a venir unas angustias, van a venir unos desesperos, van a venir unas situaciones donde ni siquiera se va a poder dormir y uno tiene que pegarse más a Dios, confiar más en el Señor. Padre, gracias por este programa, gracias por esta situación que vivimos, que pasamos, tan dolorosa, Señor, pero aprendimos cómo poder ayudar a nuestra hija de tu mano y, Señor, y ser instrumento para otras familias, para poder orientar a otras personas, jóvenes, niños, Señor, y poder mostrar la grandeza de un Dios que para nada es imposible, que se apiada de nuestras necesidades, de nuestros hijos, de nuestros dolores. Padre, yo te pido que traiga un bálsamo sobre los padres que están viviendo esta situación, sobre los pastores, Señor. Yo te pido, Señor, que se abran los cielos, que les pueda mostrar y revelar en qué andan verdaderamente sus hijos, Señor, y que los ayude a tomar decisiones concretas, reales, trascendentales, que traigan victoria al hogar de ellos, al ministerio de ellos, a la vida de sus hijos. Los bendecimos, Señor, y gracias, Señor, por este programa que puede tocar miles y miles de corazones para que muchas personas puedan volver a los caminos del Señor. Amén y amén. Amén, claro que sí. Bueno, Pastor Luis Carlos, Pastora Gloria, muchas gracias por haber venido al programa y a ustedes muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en una próxima emisión de nuestro programa. Dios los bendiga.